Si recordáis, últimamente hemos estado considerando algunos de los nombres de Jesús o títulos de Jesús, y yo sé que es difícil acordarse cuando pasan varias semanas. Si yo te pregunto, ¿qué comiste ayer? Posiblemente te acordarás, ¿verdad? ¿Qué comiste, Antonio pone la cara, no sé. ¿Qué comiste la semana pasada? Ya más difícil de acordar, ¿verdad? Entonces, con la predicación pasa lo mismo, que nos acordemos de todo lo que hemos escuchado, pues es difícil, pero en su momento nos ha sido útil, ha sido el alimento de la palabra de Dios. ¿Pero alguien recuerda alguno de los títulos o de los nombres que he estado tratando en los últimos meses? Jesús como... Jesús. Muy bien. María Jesús lo ha dicho completo. Ha dicho hasta el que toca hoy. Pero sí, hemos estado viendo a Jesús, según Mateo capítulo 1, versículo 1, como hijo de David, ¿verdad? Y las implicaciones que eso tenía, como todo el pacto que Dios hizo con David, de que de su descendencia levantaría un hijo que se sentaría en el trono y que gobernaría eternamente y para siempre. Eso, su cumplimiento está en el Señor Jesucristo. Jesús, hijo de David, muchos le decían, ¿verdad? De hecho, es como le llamaban a Jesús muchas personas. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después estuvimos considerando a Jesús como hijo de Abraham, aquel que también trae bendición al mundo entero. Es lo que el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y esto cómo puede ser? A través del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. La bendición de Dios al mundo entero. En tu simiente, la simiente de Abraham, hijo de Abraham. El mes pasado consideramos a Jesús como el Hijo del Hombre. Quizás este es el más difícil de entender y de poder, el Hijo del Hombre. Y es como Jesús se presenta, el Hijo del Hombre. Y de hecho a mí lo que más me ayuda para poder entender este título o este nombre de Jesús, Jesús como el Hijo del Hombre, es el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Hijo del Hombre, pero es Dios con nosotros, es Emmanuel. Y estuvimos viendo esos pasajes donde realmente lo que mostraba Jesús como Hijo del Hombre es que Él era Dios, es su divinidad, y que realmente era Dios con nosotros. Él se había encarnado, se había humanado, y entonces moraba con nosotros. Él es la simiente de la mujer, aquel primer versículo que aparece, la primera profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Él es la simiente de la mujer, el Hijo del Hombre. Y hoy lo que vamos a ver es a Jesús como el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento no se mencionan estas palabras, o sea, es difícil poder ver al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, no se menciona. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos unas 46 referencias a Jesús como el Hijo de Dios. Principalmente quien más lo enfatiza es el apóstol Juan. En el Evangelio según San Juan, en las epístolas, en Apocalipsis, ahí hay un gran énfasis, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Vemos cómo hay un gran énfasis en Juan de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. La Trinidad, de hecho, en el Antiguo Testamento es difícil de poderla ver claramente, ¿no? Claro, nosotros ya tenemos todo el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia y miramos para atrás y podemos ir viendo. Fíjate, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, como habla en plural, no hace referencia a la Trinidad. Y hay varias cosas en el Antiguo Testamento, pero vemos como la doctrina de la Trinidad fue una revelación progresiva, que Dios poco a poco iba dando. Y en el Antiguo Testamento se ve, pero poco. Y realmente es cuando llegamos al Nuevo Testamento donde se manifiesta de una manera clara, abierta, que realmente tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cuanto a Jesús, como Hijo de Dios, he mencionado en el Antiguo Testamento, se ve muy poco y en muy contadas ocasiones. Dos ejemplos solamente para mencionar. Si recordáis el Salmo mesiánico, Salmo número 2, el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el mismo capítulo y versículo 12 dice, honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que vemos este Salmo 2, que hace mención del hijo, no como hijo de Dios, con este nombre, pero tú eres
mi hijo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Tenemos ahí una referencia en el Antiguo Testamento. Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, explica este Salmo 2, lo explica en la sinagoga en Antioquía, recordáis, en sus viajes misioneros en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, le dieron oportunidad, hermanos, si tenéis palabra de exhortación y queréis compartirla, adelante. Entonces Pablo, puesto en pie, expresó y habló acerca de este mi hijo eres tú. Y dice, concretamente en Hechos 13, dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, presenta a Jesús como ese hijo profetizado en el Salmo 2. Luego también el escritor del libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, también nos dice en el capítulo 1 y versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y también en el capítulo 5 y versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Vale? O sea, vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, ese Salmo número 2, Salmo mesiánico, como dice, mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿vale? Dice el Señor. Y tanto Pablo como el escritor de Hebreos nos dicen a quién se refiere. En el Nuevo Testamento nos lo explican. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, como Hijo de Dios. Otro ejemplo lo podemos tener cuando Nabucodonosor, recordáis la historia seguramente, el rey más poderoso de la tierra en aquellos tiempos, rey de Babilonia, dice que erigió una gran estatua para que todos, al oír el son de la bocina, del tamboril, de la flauta, se postraran y adoraran aquella imagen. ¿Recordáis los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó? ¿Qué es lo que hicieron estos jóvenes? Ellos no se postraron delante de aquella imagen. Esto causó la ira del rey de Nabucodonosor, y recordáis que hizo calentar el horno de un horno 7 veces más de lo acostumbrado para arrojarles allí dentro, de forma de que aquellos que arrojaron a estos jóvenes murieron. Estaba tan caliente aquel horno que murieron. Y aquellos jóvenes fueron arrojados al horno, aquel horno ardiendo. ¿Y cuál fue la sorpresa de Nabucodonosor? Dice, el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente, o sea, él estaba sentado en un trono, en su silla, él estaba sentado ahí el espectáculo, ¿no? El espectáculo de ver cómo quemaban aquellos jóvenes por no postrarse ante su imagen. Dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, a los que estaban allí todos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué vería Nabucodonosor en ese cuarto varón para decir que su aspecto era semejante al hijo de los dioses? Sin duda, y todos los comentaristas están de acuerdo de que era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta era una manifestación del Cristo preencarnado. Así que vemos estos breves ejemplos, ¿verdad? En el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nos lo explica en el Nuevo Testamento, Pablo y el autor del libro de Hebreos. Y luego vemos este ejemplo, ¿verdad?, de Nabucodonosor. El Señor estuvo con los suyos en las pruebas. El Señor puede librarnos de las pruebas y puede estar con nosotros, y está, de hecho, con nosotros. El Señor allí vino con aquellos jóvenes que no temieron la ira del rey ni el decreto, y nuestro Dios puede librarnos, le decían a Nabucodonosor. Y si no nos libra, que sepas, oh rey, que no adoraremos a tu imagen. ¡Qué determinación! ¡Qué enseñanza! ¡Qué predicación! Eso es una predicación de vida, ¿verdad?
Son de esas que dices, olé, ¿no? ¿Qué predicación de vida? Estamos acostumbrados a escuchar predicaciones de palabras, ¿verdad? El hermano que se pone aquí, abre las Escrituras, palabras, damos palabras. Pero ¿cuánto más importantes son las predicaciones de vida? Son esas que se dicen sin palabras, ¿verdad? Son esas que son realmente predicaciones de vida. Con su ejemplo, con su testimonio, con su forma de hacer, están siendo una predicación viviente. Y gracias al Señor por esos testimonios que tenemos de hermanos en la historia y aún entre nosotros, ¿verdad? El Nuevo Testamento manifiesta de una manera clara, evidente y sin lugar a dudas que Jesús es el Hijo de Dios. El Nuevo Testamento, ya he mencionado 46 menciones de Jesús como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cinco diferentes puntos o personas que hacen referencia a Jesús como el Hijo de Dios, ¿vale? En primer lugar vamos a ver que le fue revelado a María por el ángel Gabriel. Después veremos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Dios el Padre, el testimonio de las huestes espirituales de maldad y luego el testimonio de algunos discípulos, ¿vale? Vamos a ir un poquito así viendo estos versículos. Lo primero, ¿cómo le fue revelado a María? Lucas capítulo 1, versículo 31. Vamos todos allí, si queréis. Lucas 1, versículo 31. Y vamos a leer hasta el 35. O leemos desde el 30, ¿vale? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál sería la sorpresa de María, verdad? Aquella joven de Israel. Primero que aparece un ángel y le trae estas noticias, estas buenas nuevas. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí el ángel le va explicando. Y fíjate en el versículo 32, dice, ¿este Jesús? Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. O sea, tú imagínate lo que el ángel está diciendo a esta joven, María. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es interesante este versículo, porque aquí ves a Jesús como Hijo de Dios y a Jesús como Hijo de David. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, por tanto también Hijo de David. Vemos aquí las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza humana, la naturaleza divina. Por un lado, Hijo del Altísimo, y por otro, Hijo de David. Luego dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Eso tiene que venir su cumplimiento. Jesús es el Hijo de David que ocupará el trono de David. Y tiene que llegar su cumplimiento cuando el Señor venga a reinar a esta tierra. Entonces María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No ha tenido que ver nada ningún hombre. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Jesús, si hubiera nacido a través de un hombre, primero que era imposible, pero hubiera tenido esa naturaleza pecaminosa. Él fue concebido milagrosamente por la obra y el poder del Espíritu Santo en el vientre de aquella mujer, aquella joven. Ahora imagínate, esta mujer, nadie más lo sabe,
Ella es la que ha recibido esa revelación. A ella se le presenta al ángel y le explica esto. Ahora tú imagínate la sensación, saber que lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Seguramente ella sintió algo que ninguna otra mujer ha podido experimentar. El saber que iba a ser ese instrumento que Dios iba a usar para traer a este mundo al Hijo de Dios, al Mesías. José, nos dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, en sueños le apareció un ángel del Señor. Y el ángel le dijo, no temas, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora ya lo sabe José. No solamente lo sabe María por revelación del ángel, sino que José, el Señor le confirma a José que María no la ha engañado con cualquier otro hombre, sino lo que ella es engendrado es algo milagroso. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces nos dice la Escritura, y entonces él recibió a su mujer, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Pero vemos el testimonio de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, revelado a María, luego también a José. El testimonio de Juan el Bautista, leemos en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Leemos los versículos del 32 al 34. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando acerca de Jesús. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Dale el testimonio de Juan el Bautista. Y yo le vi, claro que lo vio, ¿verdad? ¿Recordáis cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado en el Jordán? Dice, y yo le vi. Y además dice, el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién envió a Juan a bautizar con agua? ¿El Padre? Dios llama a sus profetas. De hecho, Juan es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, aunque lo tenemos en el Nuevo. Pero antes de la muerte del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús. Él tuvo una importante labor. Él fue aquel Elías que vino anunciando y preparando el camino del Señor. El que me envió a bautizar con agua, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Preparar los corazones. ¿Para qué? Para recibir a quien venía detrás de él, aquel de cuyo él no era digno de desatar la correa de su calzado. Él estaba preparando el camino. Él era el heraldo del rey. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando venían a Juan, ¿y tú quién eres? Dice, yo os he dicho, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Jesús es el que viene después, ¿verdad? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, yo os bautizo con agua, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él fue aquel que dio testimonio del Señor Jesucristo. Su ministerio fue breve, fue corto, pero fue crucial, ¿verdad?, para la venida del Señor Jesucristo. Y qué corazón de Juan el Bautista cuando decían, Señor, muchos le siguen a Él. Y dice, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y Juan el Bautista, sabéis cómo acabó, ¿verdad? Con su cabeza en un plato. Su cabeza en un plato. Y su cuerpo, dicen que vinieron sus discípulos, lo cogieron y lo enterraron. Pero el testimonio de Juan el Bautista,
Y yo le vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tercer lugar, vemos como Dios Padre lo declara en dos ocasiones. En una ocasión precisamente es en el bautismo de Jesús, en el capítulo 3 de Lucas y versículo 22. Lucas 3, 22. Tenemos aquí cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Vamos a leer 21, 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre lo declara, Dios Padre lo declara, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en Lucas capítulo 9 y versículo 35, esto es cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, Lucas 9 y versículo 35. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El testimonio del Padre, tanto en su bautismo como en el monte donde se transfiguró delante de sus discípulos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre se deleita en el Hijo, en él tengo toda mi complacencia. El Padre se deleita en el Hijo, y el Hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada, dijo Jesús. Yo hago siempre lo que le agrada. Y el Hijo glorifica al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Verdad? Juan capítulo 17. Pero vemos como el Padre lo declara. ¿Qué declara? Este es mi Hijo amado. En él tengo toda mi complacencia. A él oíd. Testimonio de Dios el Padre. Ahora este cuarto es curioso. Son las huestes espirituales de maldad. También lo declaran. Marcos capítulo 3 y versículo 11. Marcos capítulo 3 y versículo 11. Once y 12. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Quién da testimonio aquí? Los espíritus inmundos, las huestes espirituales de maldad. Al ver a Jesús daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Evidentemente las huestes de maldad saben quién es Jesús, saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos formaban parte de esas huestes celestiales que estaban en la presencia de Dios. Y ellos se rebelaron en contra de Dios, en la rebelión de Satanás. De hecho, Satanás significa adversario. Ellos se rebelaron, se opusieron a la voluntad de Dios. Y ellos fueron rechazados, ellos fueron excluidos de la presencia de Dios. Huestes espirituales de maldad, ángeles caídos, espíritus inmundos, que de una forma especial se manifestaban en la tierra cuando Jesús estuvo. Ellos no tienen posibilidad de perdón, no tienen posibilidad de arrepentimiento. Ellos solo esperan el juicio divino que caerá sobre ellos. Luego también en el capítulo 4 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 41, leemos 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él,
Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Sabían que él era el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Vemos el testimonio de las huestes espirituales de maldad. Satanás, cuando cogió al Señor para ser tentado, ¿verdad?, al principio de su ministerio, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todos los comentaristas coinciden en que si eres Hijo de Dios no es una duda, sino es ya que eres el Hijo de Dios, o puesto que eres el Hijo de Dios, porque Satanás evidentemente también conoce a Jesús como Hijo de Dios. Dice: ya que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder de hacerlo. Y luego en la tercera tentación dice que llevó al Señor al pináculo del templo, ¿verdad? Y le dijo: échate de aquí abajo. El pináculo del templo era la parte más elevada del templo, arriba del todo. Dice: échate de aquí abajo. Dice: porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, y te cogerán. Jesús, si se hubiera caído ahí, se hubiera tirado, los ángeles lo hubieran recogido, hubiera sido una manifestación de su deidad al mundo entero. Pero esto no era el plan de Dios, esto era el plan del diablo. El Señor contestó en varias ocasiones: escrito está, ¿verdad? Escrito está y escrito está. Nos dio una lección de cómo enfrentar la tentación con la palabra de Dios. Satanás no está poniendo en duda su divinidad, sino que le dice y le tienta: ya que eres Hijo de Dios, haz esto, ¿verdad? Jesús, claro que tenía el poder de convertir las piedras en pan, y claro que tiene el poder de que sus ángeles los recojan, ¿verdad? Pero eso era el plan, ese era el diseño del diablo para Jesús. Lo mismo que dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero lo doy. Ese era el plan del diablo. No coincide con los planes de Dios. Jesús hacía siempre lo que le agrada al Padre. Eso iba en contra de la voluntad de Dios. El diablo se opone y va en contra, es el adversario de Dios. Así que vemos la evidencia de que los espíritus inmundos también dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en quinto y último lugar, algunos discípulos. Hay bastantes citas de discípulos que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero vamos a ver concretamente 3. Juan capítulo 1 y versículo 47. Juan capítulo 1 y versículo 47. Y leemos hasta el 50. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, es impresionante. Es impresionante que podíamos decir, con tan poco, Natanael reconoce a Jesús. Con tan poco. Hay gente: muéstranos si eres el Hijo de Dios, haz señales, muéstranos. ¿Y cuál fue la señal que le dio Jesús a Natanael? ¿Sabéis la historia? Felipe encontró a Natanael y hemos hallado al Mesías de Nazaret. Dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Dice Natanael: ven y ve, ven y ve. Y entonces cuando viene donde está Jesús, ¿qué le dice Jesús? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús dice esto de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces, verdad? Sí, ¿no? ¿De qué me conoces? El Señor le está mostrando su omnisciencia, ¿verdad? Yo sé quién eres y cómo eres tú. Un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice el Señor. Y después le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bien, ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de aquella higuera? Posiblemente él estaba allí bien solo, sin nadie más,
Quizás estaba en comunión con Dios, quizás estaba buscando al Señor en oración, quizás estaba adorando. Lo cierto que lo que estuviera haciendo Natanael allí, solo, y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, eso tocó su corazón. Eso tocó su corazón. ¿De dónde me conoces? Yo sé. El Señor le está mostrando su omnisciencia y su omnipresencia, ¿verdad? Y no necesitó mucha cosa más. Natanael confiesa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es impresionante, ¿verdad? Y luego tienes a los judíos, muéstranos señal, y muéstranos señal, y muéstranos señal, y no queremos creer en ti, pero muéstranos señal, y te rechazamos, y tú no eres el Mesías, pero muéstranos señal. Y así estaban. Y tienes a Natanael, este hombre, un corazón sensible, y recibe este testimonio de Jesús y dice estas hermosas palabras, tú eres el Hijo de Dios. Pues ¿no acabas de decir que de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y aquí vemos cuando se encuentra con Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es impresionante el testimonio de Natanael. Luego un testimonio también muy interesante de alguien que no sabemos el nombre. Lo encontramos en Juan capítulo 9. No sabemos el nombre porque la Escritura no nos lo dicen, pero fue un hombre que experimentó el poder sanador de Jesús. Un hombre ciego de nacimiento. Fue aquel hombre que Jesús, con su saliva, cogió barro, hizo lodo y le untó en sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y este hombre fue al estanque de Siloé, se lavó y recibió la vista. Aquel hombre ciego de nacimiento. Hasta tal punto hubo revuelo en Jerusalén que los fariseos cogieron a aquel hombre, lo interrogaron, llamaron a sus padres para ver si realmente había nacido ciego. ¿Este es el hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ve? Los padres, imaginaros, sí, es nuestro hijo que nació ciego. ¿Cómo ve? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Y él les dijo varias veces cómo había recibido la vista. Me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, y fui y me lavé y regresé viendo. Y vemos que ante la insistencia los fariseos al final le expulsaron. Dice, ¿tú confiesas que Jesús es el Mesías? Le expulsaron. Le expulsaron. Ahora, leemos en el versículo 35 cuando después se encuentra con Jesús, ¿vale? Versículo 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto también es un testimonio precioso, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios. Me llama mucho la atención esta pregunta que Jesús le hace en el versículo 35. No le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el que te puse barro y no. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta es crucial, ¿eh? Esta pregunta es crucial para aquel hombre, para ti, para mí y para toda persona en este mundo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Depende cómo vas a responder a esa pregunta, así va a ser tu destino eterno. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? De su respuesta depende la vida eterna. A veces pensamos o tenemos una idea de querer influir en la sociedad en la que estamos con valores cristianos, querer aplicarlos a personas que son incrédulos. Consejos cristianos para personas incrédulos. Y eso no es lo que vemos en las Escrituras. ¿Recordáis aquel pasaje? Y no quiero ofender a nadie. Pero aquellos cerdos, ¿verdad?, lavados, limpitos, ¿qué es lo que hicieron? Se volvieron de cabeza al lodo.
¿Por qué? Porque eran cerdos. ¿Y su naturaleza dónde les lleva? Al lodo. El pecador hace exactamente lo mismo. Su naturaleza es una naturaleza pecadora y disfruta con el pecado. Entonces no es cuestión de dar moralidad cristiana a los incrédulos. Lo que hay que darles es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es el único que puede transformar tu vida. El único que puede hacer una nueva criatura de un pecador que disfruta con el pecado, alguien que se arrepiente y que busca al Señor de corazón. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Posiblemente todos nos hemos enfrentado a esta pregunta, ¿no? Quizás no con las palabras literales, ¿verdad? Pero cuando se ha mostrado la evidencia, esa pregunta ha salido en tu corazón y depende tú lo que hayas contestado, ¿verdad? Así el Señor ha obrado. Sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que es mi Salvador. Creo que murió en la cruz en mi lugar. Eso te da la vida eterna, la promesa de Dios. Y el rechazar esa pregunta, no, yo no quiero saber nada de él, ¿verdad? Eso te lleva a la condenación eterna. Le dice el ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Aquí ves algo, ¿verdad? Ves cierta sensibilidad espiritual. ¿Quién es? Cierto deseo espiritual. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre tenía un deseo sincero de saber quién era Jesús, quién era el Hijo de Dios. De hecho, ya había experimentado su misericordia recibiendo la vista. Ya había experimentado. Él que era ciego, ahora veía. Cuando le preguntaron, ¿y tú qué dices del que te sanó? Dice que es profeta, porque nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él, ¿verdad? Tenía ya el toque de la misericordia de Dios en su vida. Y entonces se pregunta, ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios para que crea en él? De alguna manera, aquella persona que se interesa por Jesús ya ha recibido un toque de su misericordia. El deseo por las cosas de Dios ya es un toque de la misericordia de Dios. Porque si no, nos dice el libro de Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No es algo natural en el ser humano. Pero aquel que recibe ese toque de la misericordia, de la gracia de Dios, es lo que nos lleva, ¿verdad?, a creer. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo el Señor, yo soy. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Aquí Jesús le está diciendo, yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy el Hijo de Dios. Y versículo 38, 3 palabras preciosas. Creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. No se puso a decirle, ¿qué señal me muestras? ¿Qué milagro me muestras? No. Creo, Señor, y le adoró. Esa es la maravilla de la conversión, del nuevo nacimiento, la obra de Dios dando vida espiritual a los muertos. La experiencia de aquel ciego fue ver y creer en el Hijo de Dios. ¿Y el resultado qué fue? Y le adoró. Y le adoró. La fe nos lleva a una sincera y verdadera adoración. Y le adoró. Aquellos que vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando tienen un encuentro con Jesús, ¿qué es lo que hace el cristiano? Adora a Dios. Da gracias a Dios cada día por su misericordia. Adoró a aquel que le dio la vista, y nosotros también hemos de adorar a aquel que nos dio la vista, que tuvo misericordia de nosotros, que nos tocó con su gracia, que nos da la vida eterna y que nos promete su presencia con nosotros y un lugar, como decía nuestro hermano, que está preparando para los suyos. Le adoró. ¿Le adoras? ¿Le adoras tú? ¿Le adoro yo? Es algo para preguntarnos personalmente. ¿Le adoramos? Sinceramente. No debemos nunca de olvidar de dónde nos sacó el Señor, ni de lo grandes que son sus promesas y bendiciones. Tercer ejemplo y último es Marta, Juan capítulo 1 y versículo 21, Juan 11.
Juan 11, 21. Aquí tenemos otro testimonio de Marta. Sabéis la historia, ¿verdad? Lázaro, María y Marta, 3 hermanos, amigos de Jesús. Lázaro enfermó, Jesús estaba lejos. Le avisaron para que viniera porque Lázaro estaba enfermo y Jesús nos dice el pasaje que aún esperó 2 días más. Aún esperó, pero es que está grave, aún esperó 2 días más. Esta enfermedad, dice, no es de muerte, sino es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aún esperó 2 días más. Y entonces, cuando ya por fin fue a Betania, a la casa de María y Marta, en versículo 21 hasta el 27, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Interesante pregunta también, ¿verdad? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Testimonio de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta confiesa, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que hemos visto en primer lugar el testimonio del ángel Gabriel a María, aquella joven. El testimonio de Juan el Bautista, de que éste verdaderamente es el Hijo de Dios. El testimonio del Padre en su bautismo y en el monte de la transfiguración. El testimonio de las huestes de maldad. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, verdad? Y el testimonio de los discípulos. Hemos visto a Natanael, el ciego de nacimiento, y Marta. Hay muchos más ejemplos en las Escrituras. Muchos más ejemplos. Cuando Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Y sus discípulos le adoran. Tú eres el Hijo de Dios. Y en varias ocasiones lo vemos en los Evangelios. Y si algo manifiesta en los Evangelios es que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el Evangelio. Tenemos suficiente luz en los Evangelios para saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si hay una cosa clara que nos dejan los Evangelios es esta, que Jesús es el Hijo de Dios y que por la fe en su nombre hay salvación y vida eterna. ¿Recordáis cómo empezaba el Evangelio de Mateo, verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabéis cómo empieza el Evangelio de Marcos? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está, Hijo de Dios. Sin embargo, aquellos que rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios sellaron su destino eterno. Cuando Jesús estaba siendo interrogado antes de ser crucificado, recordáis, al sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recordáis Natanael? Con muy poco creyó. Sin embargo, el sumo sacerdote había escuchado de milagros de Jesús, ha hecho esto, ha hecho otro, ¿sabes? Y ahora le pregunta, te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, cuando tenía suficiente evidencia por las obras que Jesús había hecho. Pero ellos rechazaron consciente y voluntariamente a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús le contesta, tú lo has dicho. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Entonces, ¿qué pasó? Es cuando el sacerdote rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ha blasfemado. ¿Por qué? Porque ha confesado que es Hijo de Dios. Evidentemente, si Jesús mentía, estaba blasfemando. Era una blasfemia. Decir, yo soy el Hijo de Dios, era hacerse igual a Dios, así lo entendían los fariseos.
Entonces, si Jesús estaba mintiendo, había blasfemado al hacerse igual a Dios. El problema para aquellos que lo rechazaron es que Jesús decía la verdad. Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y solo en Él hay salvación. Y acabo con un último versículo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, aquí tenemos al apóstol Pablo. Y hemos visto muchas cosas, ¿no? Cómo Jesús dio vista a los ciegos, y leemos en los evangelios cómo sanó a los cojos, cómo limpió a los leprosos, cómo multiplicó los panes, cómo alimentó a 5.000 personas, cómo anduvo sobre las aguas, cómo levantó a Pedro, ¿verdad?, cuando se hundía. Tantas señales, cómo calmó la tempestad, tantas señales que Jesús hizo. Pero ¿sabéis? Lo que vamos a leer ahora es lo que realmente nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. No eran tantos sus milagros, es lo que vamos a leer ahora. Capítulo Romanos 1, versículo 4. Dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está la evidencia. Fue declarado Hijo de Dios porque dio vista a un ciego. Aquí no dice eso. Fue declarado Hijo de Dios porque limpió leprosos. Aquí no dice eso. Porque hizo muchos milagros. No dice eso. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está el sello. La tumba no pudo retenerle. Se levantó victorioso de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esa es la mayor prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio fue acepto al Padre. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro lugar como una obra de redención. Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Él ha ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Toda nuestra condenación cayó sobre Él. Él fue maldito. El Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, fue maldito por causa de nuestros pecados, cuando los llevó sobre Él en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Esa es la mayor prueba de que Él es el Hijo de Dios. Fue declarado con poder. La resurrección es el sello, es la evidencia de que Él no mentía. Él no mentía. Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, digno de toda adoración, aquel que puede salvarnos, aquel que con su resurrección mostró que había satisfecho la justicia del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, digno de toda nuestra adoración. Si quitamos la resurrección, nos quedamos sin Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, el Hijo de Dios. Que el Señor os bendiga.